Muy buenas noches, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta noche de hoy lunes 3 de agosto del año 2020 a este espacio que titula Escuela Bíblica en Casa. Hoy eh, teniendo aquí el privilegio por un lado y por otro lado la responsabilidad de eh, suplir a nuestro hermano Edgar Ocampo, quien está en este espacio y por quebrantos de salud pues no ha podido acompañarnos. Se me ha correspondido el privilegio y la responsabilidad de suplirle mientras su recuperación. Y bien, quiero invitarle en esta noche para que recordemos nuestro espacio, Escuela Bíblica en Casa, todos los lunes 7 de la noche. ¿Y qué tal si oramos un momentico y ponemos este espacio en las manos del Señor? Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos. Alabamos tu nombre y te glorificamos, Señor, dándote gracias a ti por este primer día de la semana que nos has ayudado a cumplir, a terminar nuestras labores, nuestras cotidianidades, nuestras responsabilidades, bendito Señor. Te damos gracias por este privilegio, Padre amado, y de paso oramos a ti por la recuperación de nuestro hermano Edgar Ocampo, Señor y de los cielos. Pedimos que sigas tú allí poniendo tu mano de amor, de misericordia, de bondad, que sigas levantándole, bendito Señor, Dios de los cielos, y que sea pronta esa recuperación donde podamos tenerlo una vez más entre nosotros, Señor. Te pedimos, fortalece la familia, bendito Señor, Dios de la gloria, trae gozo, trae paz al corazón, bendito Señor. Gracias por este espacio, Señor, y lo colocamos en tus manos. Te pedimos tu dirección, Señor de la gloria, tu guianza, que podamos entender, que podamos retener, que podamos comprender la verdad de tu bendita palabra, lo que tú quieres enseñarnos cada lunes, Padre Santo. Colocamos, Señor, nuestras preocupaciones en tus manos, Señor, así atendiendo lo que tú dices en tu palabra misma, que, Señor, echemos todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. A ti te damos la gloria porque confiamos en esa palabra. Y Señor, como tú dijiste, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Gracias por tu descanso, gracias por tu reposo, gracias por tu paz que provees a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a retener, ayúdanos a vivir la palabra que tú nos quieras enseñar cada lunes, Padre Santo. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, buenas noches una vez más. Dios me los bendiga a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de los lunes. Bien, algunas claridades. Este espacio, bien, le hemos dado un nombre que se llama Escuela Bíblica en Casa. Y pues como su nombre lo indica, es escuela bíblica. Y pues en una escuela uno siempre íbamos a estudiar, los que íbamos a la escuelita, cuando en los tiempos de la escuela, que íbamos a estudiar. Pero ¿a qué íbamos? ¿A estudiar qué? ¿O a estudiar qué materias? ¿O a aprender qué? Pues en este espacio de los lunes, pues como bien se ha dicho, escuela bíblica, pues ¿qué es lo que vamos a estudiar cada lunes? Pues cada lunes lo que vamos a estudiar es la Biblia. Así que quiero invitarle en esta noche para que juntos miremos el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, donde nos habla el apóstol Pablo de la claridad, de la necesidad de estudiar las escrituras. ¿Por qué hay que estudiar? ¿Por qué hay que estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que estudiarla nosotros como cristianos? ¿Será únicamente para predicadores? ¿Será únicamente para curas? ¿Será únicamente para personas que tienen que enseñar la palabra? ¿O será para aquellos que estén interesados en saber cosas religiosas? ¿Para quiénes será esto de tema del estudio de la palabra? ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17? Leámoslo juntos, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice la bendita palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunas claridades acá. Dice toda la escritura.
cuando habla toda la escritura, lo primero que hay que hacer, tener claridad, es que no está hablando de toda la Biblia como tal, no está hablando de todo el libro de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe aquí, pues el Nuevo Testamento no existía. Cuando Pablo está escribiendo toda la escritura es inspirada por Dios, únicamente está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se empieza a escribir más o menos por ahí después del año 30, 40, 50 después de Cristo. Es que se empiezan a escribir los evangelios, las mismas cartas paulinas, las cartas universales, todo lo que tenemos compilado en el Nuevo Testamento se viene a escribir aproximadamente después del año 30 hasta el año 100 más o menos después de Cristo. Así que la primera claridad, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo a todo el complemento de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque a veces se puede tener ese concepto de que cuando hablamos que toda la escritura inmediatamente viene a nuestra mente, es que es toda la Biblia, ¿no? Cuando Pablo escribió, todavía el Nuevo Testamento no existía. Ahora dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa respirada, soplada por Dios, quiere decir que fue inspirada a varios hombres que la escribieron y sin embargo dice que es inspirada por Dios, no es inspiración humana, no es que alguien, un ser humano, se inspiró a escribir las palabras que tenemos aquí condensadas en la Biblia, pero nos da una claridad y nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para llamar la atención en algo que no está bien, para corregir, es decir, para volver al camino correcto de algo que está incorrecto. Y dice que para instruir en justicia, es decir, instrucciones acerca de lo que Dios tiene estipulado para los seres humanos. Y hay un fin, dice, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí hay otra claridad. Perfecto no significa que sea sin manchas, sin error. No, cuando habla aquí de perfecto, está hablando a fin de que el hombre de Dios sea completamente maduro espiritualmente. Así que con esas claridades vamos entendiendo que el cristiano madura espiritualmente en la medida que estudia la Biblia. Entonces, tenemos que mirar para qué sirve la Biblia, para qué estudiamos la Biblia. ¿Será que se requiere estudiar la Biblia? ¿Es importante la Biblia? Simplemente serán palabras allí inspiradas por Dios para ayudarnos aquí en nuestro diario vivir. Claro que sí, por supuesto. Pero, ¿qué más nos habla aquí, por ejemplo, Pablo, de que hay una madurez espiritual, pero dice que tiene que ser preparado para toda buena obra? Es decir, la única forma de estar preparado para vivir esta vida cotidiana que nos corresponde todos los días, pues es únicamente a través de la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, no nos habla de religión, no es un libro de religión por ningún lado. Es el libro prácticamente de normas morales que Dios estableció para los seres humanos, para que todo aquel que viva esta palabra le funciona. Aquí no está hablando si es católico, si es musulmán, si es cristiano, si es ateo, no. Todo ser humano que viva, que cumpla con las normas morales de Dios estipuladas en su palabra, le funciona. Por eso es que usted a veces y yo, que somos evangélicos, a veces como que miramos a los lados y decimos, oiga, pero ese no es cristiano, pero ¿cómo le va de bien? Oiga, ¿no será que estará por ahí de pronto ahorrando a papá y mamá cosas que a veces nosotros no hacemos que sabemos de la Biblia, que lo sabemos? Entonces, la palabra de Dios son las normas morales que Dios dejó para todos los seres humanos. Entonces, ¿es la Biblia importante? Bueno, antes de todo, de comenzar, quiero llevarle a que vamos a tener, Dios mediante, mientras nuestro hermano Edgar se recupera y vuelve otra vez a estar con nosotros, que es nuestra esperanza. Vamos a tratar algunos lunes, vamos a estar tratando acerca de este tema, de la Biblia, cosas que necesitamos entender, por qué estudiarla, quiénes la inspiraron, para qué estudiarla, por qué, o sea, todas esas cosas que necesitamos saber de la Biblia, porque a veces se nos dice, hay que estudiar Biblia, pero ¿para qué? Es que es para predicar nomás.
o es únicamente para llevarle al vecino una porción de la palabra, o solamente para tenerla aquí en el concepto intelectual de nuestra mente, la palabra guardada allí y aprenderla para no dejarnos echar tierra del vecino cristiano, o para qué se necesita estudiar Biblia, para qué necesitamos este bendito libro y por qué necesitamos conocerlo también. Así que, empezando, vamos a hablar de una historia de la Biblia. La Biblia es probablemente uno de los libros más injustamente tratados. Es al que más duro se le da. De los libros que se hayan escrito, es uno de los que más ha sido amenazado, ha sido atacado como ningún otro libro, ha sido combatido, han tratado de sacarlo del camino, han tratado de quemarlo, han tratado por allá desde el Antiguo Testamento, un personaje por allá donde se le dio el rollo y fue y lo quemó allá, y sin embargo mire que hasta el día de hoy no han podido sacar la Biblia del camino. Eso es lo interesante y lo impresionante y lo sobrenatural aquí, porque aquí hay algo sobrenatural, que por más de que haya sido el libro más odiado, el libro más aborrecido por la raza humana, el libro que haya sido más cuestionado, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ya prácticamente, aunque no tenían una Biblia, pero la Biblia también la conocemos como la palabra de Dios, y Dios les había dicho, les había dado unas palabras allí, y ya desde ese momento Adán y Eva ya querían distorsionar todo lo que Dios les había dicho. Y a lo largo de la historia de la humanidad hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Queremos ganarle a la Biblia, es decir, el ser humano trata de pasarse por alto las leyes morales de Dios. Y una de las cosas es que la palabra de Dios no se puede negociar. Es innegociable. Usted no puede negociar con la palabra de Dios. Lo que Dios dijo ya está dicho y ya está hecho. Ya no hay nada más que hacer, hay que obedecerlo. A veces uno puede de pronto negociar una deuda. Usted de pronto se colgó en una deuda y usted negocia y le difieren sus cuotas para que le quede más cómoda la situación. Usted puede pasarse un semáforo en rojo y puede de alguna manera ir pagando de a poquito su parte que le sacaron. Es decir, es negociable. Hay muchas deudas que son negociables, muchas cosas que son negociables. La palabra de Dios no. La palabra de Dios es innegociable. Dios lo dijo y Dios lo hace cumplir como Él lo dijo. Por eso es que a veces nosotros como seres humanos nos metemos en problemas, porque queremos creer ganarle a Dios. Dios dijo de esta manera, pero yo creo que es de esta. Y entonces ahí es donde nos metemos en problemas porque creemos que sabemos más que Dios. Y eso también está desde el principio de la fundación del mundo, la creación del hombre. Con que Dios os ha dicho, le dijo la serpiente a Eva, que el día que coman de ese árbol van a morir. ¿Qué va? Sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios. Y a partir de ahí, la raza humana ha querido sacar a Dios del camino, botan los planes de Dios a la basura y el ser humano se creó su propio plan. Dios le había dado un plan de vida al ser humano a través de sus palabras. Ahora el ser humano aborrece la palabra del Señor, lo que Dios dijo, crea su propio plan de muerte y en esa dirección es que ha caminado a lo largo de la historia de la humanidad. Y por eso hoy vemos las situaciones que se ven en nuestro entorno, en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, en la política, en los hogares, en todo, simplemente porque han sacado la Biblia del camino, de la vida de las personas. Alguien dijo que leer la Biblia lo volvía loco. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el mundo? Es que leer la Biblia uno se vuelve loco, dicen unos. ¿Saben? Yo les tengo un detalle. Loco está la humanidad por no leerla. Loca está la humanidad por no estudiarla, por supuesto, porque esa es donde están las normas morales, donde Dios quiere que el ser humano tenga vida y vida en abundancia. Porque de otras, hay otra cosa aquí para destacar, y es que Dios nos dio sus leyes morales a través de su palabra, precisamente para preservarnos la vida. No es para coartarnos la libertad, no es para arrinconarnos y no dejarnos la oportunidad de respirar, no, al contrario, la palabra de Dios produce vida. El mismo Señor dijo en sus propias palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Así que la palabra de Dios no es para coartarnos la libertad, no son prohibiciones, no es una cadena de prohibiciones, de cosas que están prohibidas, no, al contrario, el vivir la Biblia trae verdaderamente libertad, no es para coartarnos la libertad. El mismo Señor dijo, mis mandamientos no son gravosos.
no son gravosos, es decir, el que vive la palabra de Dios no le hace daño, no le afecta, no lo destruye, no lo elimina, al contrario, le da vida, le da libertad, le da paz, le da gozo, alegría, le da de todas las cosas que usted pueda imaginarse allí en beneficio del ser humano. Así que ¿es realmente importante la Biblia? Sería una de las preguntas con las que queremos comenzar. ¿Es la Biblia realmente importante? Pues como ya dije hace un momento, la Biblia ha sido uno de los libros más atacados por las personas, pero sin embargo ha sido el libro que más ha ayudado a personas anteriormente y en la actualidad. Un libro de esta naturaleza, un libro que haya sido cuestionado, que haya sido tratado de sacar del camino, que haya sido tratado de quitarlo del paso, que todavía permanece, vale la pena meterle su buen estudio, vale la pena y merece la consideración inteligente de estudiar la palabra de Dios, vale la pena dedicarle tiempo a este bendito libro porque es un libro que produce vida. Voy a contar algunas historias de unos personajes importantísimos que tuvieron que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, en su lecho de muerte, el señor Sir Walter Scott, que era un poeta del romanticismo británico especializado en escribir novelas por ahí en los años 1770, en su lecho de muerte le pidió a su ayudante Lockhart que le leyese algo. Estaba en su lecho de muerte, le dijo, léame algo. Y a su ayudante se fue para la biblioteca de todos los libros que había escrito, que Walter Scott había escrito, y dijo, pero ¿qué libro le leo? ¿Qué libro le leo a mi patrón? Y sin embargo, cuando fue y le preguntó qué libro le lea, el señor Walker le respondió, ¿por qué me hace usted esta pregunta? No hay más que un libro, tráigame la Biblia. Solamente hay un libro para cualquiera que se esté muriendo, pero al mismo tiempo es el libro para cualquiera que esté viviendo. Fueron las palabras de Sir Walter Scott a su ayudante cuando le dijo que le leyera algo. Teniendo una biblioteca de tantos libros que él había escrito, dijo, tráiganme uno solo porque es necesario para el que se está muriendo como para el que está viviendo. Saben que muchísimas personas no se interesan por la Biblia hasta que llegan al final de sus días. Es cuando ya como que demuestre a ver qué dice la palabra de Dios. Es hasta ese momento o al momento cuando están teniendo que confrontarse con situaciones difíciles que llegan a sus vidas. Ahí sí se empiezan a interesar qué dice la palabra de Dios. Y si bien resulta maravilloso disponer de este libro, en el cual encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos fortaleza en esos momentos, este mismo libro existe para poder vivir con toda plenitud, como ya lo dije hace un momento, el vigor de la vida. Cuando usted lee la palabra, cuando usted está desanimado y lee una porción de la palabra, no sé si usted lo haya experimentado, es como si se tomara un frasco de vitaminas y queda otra vez rebustecido. Aún físicamente, aún en lo físico, produce vida. Por eso el Señor dice por allá en Juan, que lo estamos estudiando en las mañanas, dice, mis palabras os he hablado y mis palabras son vida, dijo el Señor, mis palabras son vida. Y está hablando de la vida, del bios, de la vida humana, no solamente de la vida eterna, sino de esta vida que Él mismo prometió que la daría en abundancia. Así que la Biblia es el libro para que hoy hagamos frente a la vida. Es la única espada, el arma espiritual que el Señor nos dejó, en el cual encontramos consuelo, ya dijimos, pero también es el arma espiritual para hacerle frente a las situaciones diarias de la vida. Es el libro que nos proporciona la única ruta segura para transitar por este mundo. Y no solamente para transitar por este mundo, sino los únicos rieles, el único eje que nos lleva a un futuro de eternidad. Es decir, la vida que transitamos es el tren, son los rieles por donde transitamos en esta vida, pero el vagón que nos lleva a puerto seguro se llama la palabra de Dios. No hay otra forma de no solamente asegurarnos aquí una vida absolutamente gozosa, por decirlo de alguna manera, de una vida en bendición aquí en la tierra, sino que a la vez nos proyecta hacia un futuro glorioso y son las rutas, los rieles que nos llevan a ese destino de eternidad. Es el único libro que puede capacitarnos para confrontarnos en las situaciones inesperadas. Es el único libro que es como un amortiguador cuando llegan los impactos de los problemas diarios de la vida. Es cuando usted lee un versículo, cuando pasa algo en su vida, cuando usted lee las promesas que están aquí condensadas, eso produce cierto alivio en medio de las situaciones difíciles.
Es decir, esos impactos que a veces nos toman por sorpresa. Por ejemplo, cuando pierdes el empleo, cuando pierdes la salud, cuando vengan situaciones difíciles. Y si tú te lees una porción donde dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso produce algo en el corazón, eso produce algo en nuestro ser, en los sentimientos, en las emociones, aún en la voluntad, porque nos lleva a redireccionarnos de una manera totalmente diferente. Es como un amortiguador cuando llegan los problemas de la vida, cuando atacan todas las situaciones y te lees una porción de la palabra de Dios. Algo sucede allí, pero no basta solamente con leerla. Jesús dijo, y lo estamos, vuelvo y lo repito para que te conectes en las mañanas, estamos estudiando el Evangelio de Juan, y Jesús dijo algo así, dijo, el que oye mi palabra y la cree. No solamente hay que leerla, no solamente hay que estudiarla, sino creerla. Y Jesús lo dijo por allá en Juan 5:24, el que oye mi palabra y la cree al que me envió, tiene vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida. Y nuevamente vuelve a hablar de las dos clases de vida, vida eterna y la vida Dios. Es decir, la vida que tenemos aquí, el respirar, el diario vivir, con lo que tenemos que hacerle frente. Con razón decía Pedro, cuando el Señor en algún momento todos los discípulos se le fueron porque no les daba, no les suplía sus caprichos. Sin embargo, el Señor les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, pero ¿a dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que es evidente que este libro ha influenciado a hombres importantes, quienes a su vez han influenciado también al mundo. Por ejemplo, permítanme mirar algunos ejemplos de personas que fueron influenciadas, personajes importantes de la historia que fueron influenciados por este bendito libro, pero que a su vez influenciaron a la humanidad que tenían bajo su cargo. Por ejemplo, un príncipe africano vino a Inglaterra y fue y se presentó ante su majestad la reina Victoria. Y el príncipe le formuló la siguiente pregunta a esta reina, le hizo la siguiente pregunta, le dijo, ¿cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra? Y la reina tomó un tomo del ejemplar de la Biblia en sus manos y le dijo, la grandeza de Inglaterra es esta. Esta es la grandeza de Inglaterra. Ese es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Así que ella se lo dijo muy bien. Hoy también nos hacemos una pregunta. Si esta reina Victoria fue capaz de decir que la grandeza de Inglaterra era la Biblia, entonces hoy nos preguntamos si el declive de Inglaterra hacia una posición de segunda categoría y luego seguir bajando a una nación de tercer nivel, ¿no estará relacionado esto con el hecho de que en Inglaterra apartaron la palabra de Dios de las universidades, de los hogares, de los colegios? Ya no se usa la palabra de Dios. El declive no se tratará de eso si después de que la reina Victoria había dicho que la grandeza de Inglaterra era la bendita palabra del Señor. Bueno, otro personaje, Gladstone, estadista, primer ministro y posiblemente una de las mentes jurídicas más brillantes que produjo Inglaterra por el año 1800, por allá en el siglo XVIII, dijo, hablemos de asuntos de actualidad, no hay más que una cuestión, y esa es el Evangelio. Este puede y será capaz de corregir todas las cosas. Me complace decir que casi todos los hombres más encumbrados de Gran Bretaña son cristianos. ¿Quién dijo eso? El señor Gladstone. Y el señor Gladstone continuó, era el primer ministro, posiblemente era el primer ministro de Inglaterra por allá por el año 1800 y dijo esas palabras. Y continuó diciendo, yo he ocupado cargos públicos por 58 años. Excepto en 11 de ellos estuve en el gabinete del gobierno británico y durante esos 47 años he estado relacionado con 60 de los genios de ese siglo. De esos 60, excepto 5 de ellos, todos los demás eran creyentes. Entonces ahí él veía el secreto de la grandeza de su gobierno. Una parte de los problemas que realmente tenemos hoy en el mundo se debe a que tenemos muy pocos creyentes en posiciones de liderazgo. Hoy en día en las posiciones de liderazgo se necesita de gente temerosa de la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios,
que enseñen la palabra de Dios en el mundo. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Hay pocos creyentes en esas posiciones de liderazgo. Demasiados pocos inclusive la conocen. Muy pocos líderes de nuestro mundo conocen la palabra de Dios. Por eso tenemos el mundo que tenemos, un mundo caótico. Otro hombre llamado Malcolm Faraday, probablemente es el más grande investigador científico, dijo allá por el año 1800 también, por el año 1800 también, dijo lo siguiente: pero ¿por qué se extraviará la gente cuando tienen este libro bendecido de Dios para guiarles? Fue una pregunta que hizo Michael Faraday por allá en el siglo 1800. Dijo, ¿por qué se extravía la gente cuando tienen los rieles, cuando tienen la guía, cuando tienen la guianza condensada en la palabra de Dios para guiarles? ¿Por qué se desvía la gente? Y puede ser la misma pregunta que nos hacemos hoy. ¿Por qué este mundo se desvía si todavía podemos volver a la palabra de Dios y ver que en ella está el plan perfecto de Dios para poder caminar bien en medio de este mundo caído, pero sin embargo que Dios ha establecido con normas y leyes morales para que al cumplirlas, inmediatamente esto produzca un beneficio para las naciones? Sencillamente, el ser humano ha sacado la palabra de Dios de su vida. Mire lo que dijo Isaac Newton, este científico. Hace 2 siglos dijo lo siguiente: si la Biblia es cierta, se acerca el momento en que los seres humanos viajarán a 80 kilómetros por hora. Eso dijo Isaac Newton, el científico, el creador de la relatividad y todo ese tema. Dijo, si la Biblia es cierta, se acerca el momento en que los seres humanos viajarán a 80 kilómetros por hora. Y eso lo dijo hace 200 años. En su respuesta, Voltaire, un escéptico francés, le replicó: pobre Isaac, le contestó, estaba cachondeando cuando pronunció esa profecía. Esto son chocheras, le dijo. Esto solo demuestra lo que el estudio bíblico puede producirle a una mente, que en otras circunstancias actuaría científicamente. ¿Qué estaba queriendo decir? Que Isaac Newton estaba loco porque había profetizado de alguna manera que 200 años después los seres humanos irían a correr a 80 kilómetros por hora, hablando de los automóviles. Tremendo eso. Y el otro dijo, ¿de qué está hablando? Eso son puras chocheras de viejo. Eso son cosas que de tanto leer la Biblia se está volviendo loco. Eso dijo aquel escéptico francés Voltaire. Sería también interesante tomar nota de, por ejemplo, de lo que algunos líderes mundiales han dicho sobre la Biblia. Algunos líderes mundiales, por ejemplo, John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, dijo de la siguiente forma: he examinado todo, es decir, todas las escrituras, así como también mi propio ámbito reducido, mis medios sencillos y lo que mi ajetreada vida me permite, y el resultado es la conclusión de que la Biblia es el mejor libro del mundo. ¿Quién lo dijo? John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Ella contiene más de él dijo esto, ella contiene más de mi pequeña filosofía que todas las bibliotecas que he visto. Y estas partes de la Biblia que no puedo reconciliar con mi pequeña filosofía, las postergo para una investigación futura. Es decir, John Adams estaba inquieto por lo que quería decir el libro sagrado, la palabra de Dios, y siendo presidente de los Estados Unidos por allá hace siendo el segundo presidente de los Estados Unidos. Así que después de este presidente dijo algo también. Él mismo declaró algo más adelante acerca de la Biblia. Dijo, hablo como un hombre del mundo habla a otros hombres de este mundo. Y os digo, examinad las escrituras. La Biblia es el libro que está por encima de todos los otros libros, para ser leído en todas las épocas y bajo todas las condiciones de la vida humana. No existe para ser leído completamente una o dos veces y luego ser dejado de lado, sino para ser leído cada día en pequeñas porciones. ¿Sí nota lo que dice este hombre John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos? El hombre era un estudioso. Él dijo, esto no es para leerlo una sola vez por año y dejarlo arrumado y como ya en colección de biblioteca ya me leí ese otro tomo. No, sencillamente él dice, esto es para leerlo todos los días.
Todos los días hay que escudriñarlo, hay que meticularlo, hay que saborearlo, hay que sacar lo mejor que está allí en ese mar insondable que es la palabra de Dios. Este mismo presidente, John Adams, en su tiempo engrandeció a su nación, no llevándola a guerras con otros países, y además resolvió, por ejemplo, los problemas de la calle, es decir, la mendicidad. Alguien podría hoy replicar diciendo, bueno, los problemas no eran entonces tan complicados como lo son en esta actualidad. Alguien podría decir eso, pero ¿saben que sí también lo eran? No solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, esos dos países se han apartado de la palabra de Dios. Y cuanto más avanza en esta dirección, más se complican los problemas para estas naciones, Inglaterra y Estados Unidos. Tremendo que Inglaterra, por ejemplo, en la época de la Reforma, por ejemplo, Lutero, Calvino, Zwingo, fueron hombres que empezaron a enseñar Biblia, Wesley, empezaron a enseñar Biblia en las casas, ya llevaban a los niños y les enseñaban a leer y a escribir a través de la palabra de Dios, y de un momento a otro esas naciones empezaron a surgir de un momento a otro, pero una vez que empezaron a dejar la palabra de Dios, dejarla de lado, son naciones que han venido en decadencia. Todos conocemos, basta solamente mirar las noticias y vemos cómo está, por ejemplo, esa gran nación, Estados Unidos, por ejemplo. Miren lo que dijo Thomas Jefferson, otro presidente de los Estados Unidos, dijo sobre la Biblia: siempre he dicho y siempre lo repetiré, que el estudio cuidadoso del volumen sagrado logrará mejores ciudadanos, mejores maridos y mejores padres. ¿Quién lo dijo? Thomas Jefferson, otro presidente de los Estados Unidos. Y fue Daniel Webster quien hizo la siguiente declaración: si hubiera en mi estilo o pensamientos algo que mereciese elogio, el mérito se debería a mis buenos padres por haber inculcado en mi mente un primer amor por las escrituras. Lo dijo Daniel Webster. ¿Qué dijo? Que sus padres le habían inculcado el amor por la palabra de Dios. ¿Y qué diremos nosotros hoy? Estamos también levantando Danieles por allí, Danieles Webster, Danieles que estén con hambre y sed por la palabra de Dios. Los estamos levantando, estamos formando un Daniel Webster hoy en día en nuestros hogares, hombres y mujeres, hombres con sed de Dios. Webster también afirmó: la he leído toda, es decir, la Biblia. Muchas veces ahora he adoptado la costumbre de leerla completamente una vez al año. Es el libro de los libros tanto para abogados como para teólogos. Tengo compasión de aquel que no pueda encontrar en sus páginas una provisión abundante del pensamiento y de reglas para su conducta. Así que miren estos hombres poderosos, hombres de gobierno, hombres súper ocupados, hombres con muchas quehaceres, y sin embargo tenían tiempo para leer la palabra. Tenemos en la Biblia misma un hombre que fue estratega de guerra, militar, general y comandante y jefe de las fuerzas militares de Israel, y a la vez era el rey de Israel, David, y él podría decir esto, él podría decir: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella. Miren lo que hacía David: todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo David poder decir, un hombre con tantos cargos, y poder decir: cuánto amo yo tu ley? Todo el día no hago más sino meditar en la palabra de Dios. Oiga, ¿en qué meditamos cada día? Por lo general siempre nuestra meditación es: uy, llegó el recibo de la luz, llegó el recibo del agua, no tengo trabajo. Esa es la meditación que llena nuestra mente cada día. ¿De qué llenamos nuestra cabeza todos los días? ¿La estamos llenando de la palabra de Dios? ¿O la estamos llenando de preocupaciones, de cosas que vienen cada día a nuestra vida, de palabras negativas, de situaciones, de quejabanza? De todo eso estamos llenando la palabra de Dios. Aquí estoy dando algunos ejemplos de hombres de nuestra era, pero también tenemos ejemplos bíblicos como David, hace más de 3500 años, donde el hombre podría decir: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué tremendo. Hombres que han tenido contacto con la palabra de Dios, vidas transformadas y vidas que sirvieron para transformar también a otras vidas. Qué tremendo eso. Citemos ahora, por ejemplo, un párrafo, permítame citar un párrafo de Henry Van Dyke. ¿Quién era ese personaje, Henry Van Dyke? Por allá en 1873.
Este era un escritor clérigo y docente estadounidense. Y este párrafo lo sacó del libro El libro de los libros, así se le llamó, el libro de los libros. Y vamos a citar un párrafo de ese libro de lo que él escribió acerca de la Biblia. Dice, nacida en el este, ¿qué quiere decir? Nacida en los países del oriente, nacida allá en Palestina, nacida en Judá, en Samaria, en Galilea, nacida allá en esos países de oriente, nacida en Asia, allá donde fue Pablo a predicar, allá en esos países donde iba allá en Corinto, donde iba allá en Éfeso, donde iba allá en Asia Menor, todos esos países está hablando aquí, nacida en el este, vestida a la manera oriental y con sus metáforas. La Biblia recorre los caminos del mundo con pie seguro y familiaridad, entrando en país tras país para encontrar por todas partes su plena justificación. Ha aprendido a hablar en cientos de idiomas al corazón de los hombres. Entra al palacio para decirle al monarca que es un siervo del Altísimo, y a la casita de campo para asegurarle al campesino que es un hijo de Dios. Los niños escuchan sus historias maravillados y complacidos, y los sabios meditan en ella, considerándolas como parábolas de la vida. Tiene una palabra de paz para los momentos de peligro, una palabra de consuelo para el tiempo de las calamidades y una palabra de luz para la hora de oscuridad. Sus autorizadas palabras son repetidas en las reuniones y sus consejos susurrados en los oídos de los solitarios. Los malvados y orgullosos tiemblan ante sus advertencias, que para los heridos y penitentes resuenan como la voz de una madre. Los lugares desiertos y solitarios se convierten por esas palabras en lugares alegres, y el fuego de la chimenea ha iluminado la lectura de sus páginas bien gastadas. Se ha entretejido a sí misma en nuestros sueños más queridos. Así que el amor, la amistad, la simpatía, la devoción, la memoria y la esperanza se visten con las maravillosas vestiduras de su entrañable lenguaje, exhalando un hálito de incienso y mirra. ¿Quién dijo estas palabras? El hombre Henry Van Dyke, escritor clérigo y docente estadounidense del año 1873, de su libro El libro de libros, acerca de la Biblia. Así que la primera pregunta que hoy nos hacemos aquí ¿es importante la Biblia? Bueno, ¿es importante? Pues para unos hombres importantes en el mundo, en la historia de la humanidad, ha sido importante la palabra. ¿Es importante para nosotros hoy la Biblia aún? Es la pregunta. Y una segunda pregunta que nos hacemos aquí en esta noche sería, ¿de qué manera la Biblia es un libro único? ¿Es un libro único? La Biblia es de muchas maneras un libro inusual. Por ejemplo, tiene una autoría doble. En otras palabras, Dios es el autor de la Biblia y en otro sentido podemos decir que el hombre también. Efectivamente, la Biblia fue escrita en 3 continentes, Asia, África, Europa, en 3 idiomas, que fueron Antiguo Testamento en el hebreo, Nuevo Testamento griego y algunos apartes en arameo, por unos 40 autores durante un periodo aproximado de 1500 años. ¿Sí ven esos datos? Algunos de esos 40 hombres nunca oyeron hablar de los otros. Y nunca hubo un acuerdo secreto entre los 40 autores. 2 o 3 de ellos podrían haberse reunido si al caso, pero los demás nunca pudieron haberse ni siquiera conocido. Y sin embargo, han presentado un libro que se caracteriza por la más maravillosa continuidad de cualquier libro que jamás haya sido escrito. Es decir, no se escapa de detalle, es decir, está tan bien hilada la palabra de Dios a través de esos 40 autores que nunca se vieron, nunca se conocieron, y a lo largo de 1500 años, 3 continentes y 3 idiomas, y vean qué tremenda sincronía lo que tiene la palabra del Señor, empezando por ahí. Así que la Biblia es un libro tan divino como tan humano. Además, está libre de errores. Cada autor expresó sus propios sentimientos para su propia generación. Cada uno de ellos tenía sus propias limitaciones y cometió sus propios errores como cualquier ser humano. Así que si tú me preguntas a mí o me dices, ¿qué va? Pero la Biblia fue escrita por seres humanos.
Sí, señor, 100%. 40 autores aproximadamente la escribieron. Hombres comunes y corrientes, hombres con errores, con falencias, seres humanos limitados, seres humanos comunes y corrientes también con sus debilidades, pero fueron inspirados por Dios y escogidos por Dios para escribir este bendito libro. Qué tremendo eso. Además de eso, es un libro de Dios y sin embargo es un libro tan humano. Es un libro de Dios, pero también a su vez es un libro muy humano. Es un libro de Dios, ¿por qué? Porque en la Biblia Dios pronuncia alrededor de 2500 veces la frase Dios dijo, así dice el Señor, y etcétera, etcétera. Más de 2500 veces el Señor poniéndole el sello a sus palabras. Así dijo Jehová, y el sello del Señor allí. Dios ha dejado bien claro que Él ha estado hablando, revelándole al ser humano por medio de este libro. Es un libro que puede comunicarnos y transmitirnos vida, como ya lo he dicho antes. Puede incluso convertirnos en hijos de Dios. Tremendo esto. Este libro, la Biblia, nos puede convertir a nosotros en tremendos, en hijos de Dios, renacidos, como lo dijo Primera de Pedro, o lo dijo el apóstol Pedro, allá en su carta, Primera de Pedro 1:23. Él dijo, no por simiente corruptible, sino por la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oiga, tremendo eso. El haber creído, el que oye mis palabras, dijo Jesús, el que oye mis palabras y las cree, tiene vida y vida eterna. Tremendo lo que produce la palabra de Dios, por eso es que es viva y por eso es que es eficaz, por eso es que la palabra de Dios no nos informa, la palabra de Dios transforma el corazón humano. Es un libro tremendo que atraviesa los seres humanos y tiene la facultad de producir hijos espirituales, renacidos por la palabra, como bien lo dijo Pedro. Qué tremendo alcance el que tiene la palabra de Dios. No es un libro muerto, no es simplemente hojas blancas con tinta negra. Es una palabra viva, es eficaz, es cortante, más que toda espada de dos filos, que penetra, como dice la misma palabra, hasta partir el alma y discernir los pensamientos y el corazón. Qué tremendo lo que es la palabra. Así que es la vía, la Biblia es la vía de comunicación para el hombre. Podemos conocer a Jesucristo únicamente a través de la palabra de Dios revelada. Dios ha dicho todo lo que quería decir a la humanidad. Ya todo lo que Él quería que usted y yo supiéramos de Él, de su carácter, de su santidad, de su deidad, todo lo que Él quería que nosotros, usted y yo, conociéramos de Él, ya todo está dicho en la palabra de Dios. No hay revelación nueva. No trague cuento. Eso de que viene por él y dice, es que anoche tuve un sueño, tuve una revelación y Dios me dijo que usted se iba a casar con esa chica de amarillo. No, hermano, no trague cuento, hermano. Dijo Pedro, dijo la profecía más segura se llama la palabra de Dios. Ya no hay nada más, no hay nada más que decir. Ya lo que el Señor tenía para decirnos como seres humanos, ya lo dijo todo en su palabra. Lo que Él quería que usted y yo aprendiéramos y conociéramos de Él, ya lo dijo. Ahora, ¿qué nos corresponde a usted y a mí? Venir a la palabra, estudiarla para que Él nos ilumine, no nos revele. La revelación ya está. Ahora Él nos tiene que iluminar lo que Él ya reveló. Lo que el Espíritu Santo reveló a estos 40 autores, ahora a nosotros nos corresponde pedirle al mismo Espíritu Santo que les reveló, que les inspiró, ahora nos corresponde decirle, ilumíname lo que tú le revelaste a esos hombres para escribir, ahora ilumíname a mí para entenderlo. Es lo que nos corresponde. No buscar una revelación nueva. Es que el Señor me reveló. No, ya la revelación ya está toda dicha en su palabra. Ya no hay nada más revelado. Lo que el Señor tenía que decirnos ya lo dijo. Ahora nos corresponde a nosotros es descubrir lo que Él reveló y pedírselo a Él. Así que por eso fue que Él nos entregó la Biblia. Cuando el hombre, por ejemplo, fue a la luna, no es que haya descubierto nada. Cuando lo hace 50 años, precisamente hace 50 y pico de años, 51 años, creo que estaban celebrando la semana pasada, el 20 de julio, cuando el hombre fue a la luna, ¿sí? Cuando él fue allá no descubrió nada, entonces ¿por qué hacemos tanta fiesta? Cuando él fue a la luna no descubrió nada, porque sencillamente no descubrió nada que Dios no supiese ya, cuando él nos entregó la Biblia.
Y mismo por allá la misma palabra dice que la tierra era redonda, no la descubrió Cristóbal Colón. La redondez de la tierra habla. Y eso ya la estaba escrito hace más de 2000 años. Y sin embargo nosotros decimos que fue Cristóbal Colón quien descubrió la Tierra. No, el ser humano no ha descubierto nada. ¿Qué hace el ser humano y la ciencia? No vamos en contra de la ciencia. Por supuesto, la ciencia y las escrituras van de la mano. Se necesita de la ciencia para poder interpretar lo que Cristo ya o lo que Dios ya descubrió, o no descubrió, sino creó desde antes de la fundación del mundo. La ciencia lo que hace es explicar lo que Dios creó. No es que haya descubierto nada. El ser humano no descubre nada, nada, ya todo está hecho. Lo único que tenemos que hacer es venir a la palabra. ¿Para qué? Para ser iluminados y encontrar lo que Dios ya tiene todo para decirnos en su bendita palabra. El mismo Dios que creó, fue el mismo que creó este universo. Él mismo nos cuenta a través de su palabra todo lo que Él tenía que decirnos y aquí es donde lo encontramos. Así que por eso es que es un libro de Dios. Es un libro de Dios, porque ya Dios mismo lo reveló, Dios mismo lo colocó, lo compiló en su palabra para todo lo que nosotros que necesitábamos saber y conocer de Él. Ahora, también es un libro humano. Claro, por supuesto que sí. Es un libro humano porque fue escrito por hombres, aunque fueron inspirados por Dios, como ya lo hemos dicho, fueron hombres comunes y corrientes, con todas las ocupaciones habidas y por haber. Por ejemplo, hagamos unos ejemplos. Hubo gente profesionales que escribieron la Biblia. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos, era vendepatria, servía al imperio romano. Por ejemplo, Lucas. Lucas era médico, Lucas era investigador, Lucas era periodista, Lucas se cree que inclusive era pintor, no de brocha gorda, sino pintor, era artista, o sea, que tenía ese arte. Entonces, eran hombres pues con profesiones. Fue escrita por reyes. Por ejemplo, tenemos al rey David, tenemos al rey Salomón, tenemos otros por ahí. Fue escrita por intelectuales. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se cree que sabía más de 5 idiomas. El apóstol Pablo no era ningún pintado en la pared, sabía y conocía muy bien de las leyes romanas del imperio del entonces. O sea, era un hombre letrado, estudió a los pies de Gamaliel, es como estudiar en la Harvard hoy en día. Así que Pablo era un intelectual, era filósofo inclusive. Ahora, también la Biblia fue escrita por hombres, aún los más sencillos. Ejemplo, Pedro era un hombre pescador. Se cree que era vulgar, su vocabulario era tosco, era mal hablado. Y ese fue Pedro. Así que, por ejemplo, Lucas escribe en un griego muy elegante, un griego clásico, cuando escribe Lucas. Era el periodo del griego popular, el griego koiné, el griego del común de la gente de aquel entonces, pero sin embargo era un griego muy maravilloso, pero inclusive Pedro también escribió en griego, aunque no era letrado. ¿Sí notan eso? Pues Lucas escribió su griego koiné, pero también al lado escribió Pedro, y Pedro no era muy letrado que digamos, y el suyo fue tan elaborado, pero Dios usó a través del Espíritu Santo a los dos hombres, tanto a Pedro como a Lucas, los usó para contarnos a los seres humanos lo que él quería contarnos y que ellos lo escribieran. Así que les permitió expresar exactamente sus pensamientos, sus sentimientos y sin embargo por medio de este método, por medio de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo fue capaz de ejercer su influencia de tal manera que Dios dijo exactamente lo que quería decir. No se le escapó detalle. No se le quedó sílaba sin haber sido escrita la palabra del Señor. Sencillamente todo lo que Él quería que nosotros supiéramos, que los seres humanos conociéramos de Él, ya Él lo reveló, lo dije antes. Así que en esto consiste la verdadera maravilla de este libro. En esto consiste. La Biblia es pues tanto divina como humana. Y en cierta forma es como el Señor Jesucristo que caminó por esta tierra. Se fatigó, se cansó, fue al pozo allá de Jacob, le pidió agua a una mujer samaritana, tuvo sed, tuvo hambre, también lloró, también se fatigó, también se sintió traicionado, también lloró ante la tumba de Lázaro, también fue un ser humano común y corriente. Jesús estuvo en medio de nosotros, así que este libro es igual, es como si Jesús estuviera entre los seres humanos. Dios mismo hablándole a los seres humanos a través de esta bendita palabra. Por eso el Señor allá en Hebreos dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras ahora nos habla por el Hijo.
y hoy en día nos habla por medio del Espíritu Santo y a través de su palabra. Usted y yo podemos conocer a Jesús única y exclusivamente a través de su palabra. Pablo lo dijo en otro momento. Pablo dijo de la siguiente manera en Romanos por allá capítulo 10, dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Así pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted está pidiendo fe, Dios no te la va a dar así por magia. ¡Pum! Salpicada, no. Dios, ¿quieres desarrollar fe? Potenciar la fe para hacerle frente a los problemas diarios de la vida. La única forma es estudiando la palabra de Dios. Por eso nuestro afán desde este espacio de los lunes de querer entregar a ustedes bonitos estudios de la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Por qué estudiarla? ¿Necesitamos estudiarla, sí o no? ¿Es únicamente para predicadores? ¿Es únicamente para maestros de Biblia? ¿Es únicamente para teólogos? ¿Es únicamente para quienes van a enseñar? No, si eso no es para mí, a mí que me la enseñen. Es para todos los seres humanos y vamos a estar resolviendo algunas inquietudes a lo largo de estos lunes. Hoy simplemente estamos haciendo una pequeña introducción y vamos con el favor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo ir resolviendo algunas inquietudes que surgen a través y alrededor de este bendito libro, la palabra de Dios. Entonces, se nos ha ido el tiempo, mis amados. Le espero todos los lunes aquí en este mismo horario y vamos a estar resolviendo más acerca de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. No hay otra forma, mi amado, no hay otra forma de que usted y yo podamos conocer y relacionarnos cada vez más estrechamente con el Dios que hemos creído únicamente a través de su palabra. No hay otra forma de conocerlo. El Señor mismo lo dijo, ya con eso termino, el Señor dijo en Juan, él mismo dijo, escudriñad, quiso decir, estudien, indaguen, investiguen en las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes son las únicas que dan testimonio de Jesucristo para poderle conocer? Únicamente a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Así que si tú y yo, que somos cristianos evangélicos, se nos hace necesario, es una necesidad estudiar la palabra, no leerla, estudiarla, meditarla, que podamos hacer como hicieron los de la iglesia de Berea. Cuando Pablo les predicaba, ellos llegaban a sus casas y cotejaban con lo que Pablo les predicaba. Ellos investigaban si verdaderamente lo que Pablo les había dicho era cierto. Qué bueno que usted ojalá se inquiete cada vez que estudie, que escuchemos acá la palabra, pueda inquietarse, muestre a ver si lo que está diciendo allá es verdad, muestre a ver, yo también cotejo, yo también investigo, porque el mismo Espíritu Santo que tenemos los que enseñamos, también es el mismo Espíritu Santo que tienen los que están allá al otro lado de la línea recibiendo. Es el mismo Espíritu Santo, a nadie le dieron más que el otro, no. Tenemos la misma cabeza, tenemos una sola cabeza, un mismo cerebro, tenemos la misma inteligencia, las mismas capacidades. ¿Qué nos hace diferentes? Pues que de pronto unos estudiamos más que otros, no sé, le dedicamos más tiempo que otros al estudio bíblico y eso hace que podamos aprender un poquito más, pero somos iguales. Usted también tiene la misma capacidad que tenemos nosotros para poder estudiar la palabra del Señor. Así que lo reto, lo exhorto a que todos los lunes venga aquí conmigo a esta cita todos los lunes y todas las mañanas, 5:30 de la mañana, también estamos haciendo un estudio acerca del Evangelio de Juan. Los jueves estamos haciendo un estudio de escatología, tiempos futuros, Apocalipsis. También lo espero los jueves para que estudiemos todos juntos palabra de Dios, mis amados. Así que, sin más, que Dios nos ayude y nos apasione. Pidámosle al Señor que nos apasione por el estudio de la palabra, que no le cojamos pereza al estudio bíblico. Aquí sí que orémosle al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú hablaste a la humanidad. Has hablado, bendito Señor, a través de tu palabra. Y nos sigues hablando. Y sigues cada día, Señor, Dios de la gloria, inquietándonos. Padre, yo te pido en esta noche que, Señor, nos apasiones, que coloques en nuestro corazón el deseo, el anhelo, que deseemos, como dice el mismo Pedro, que deseemos como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, en la cual podemos crecer para salvación. Señor Dios de la gloria, que nos volvamos niños preguntones cada vez que vengamos a tu palabra
¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Y quién dijo? ¿Y dónde está? ¿Y para dónde va? Una casa, ¿dónde está afuera? ¿En la calle? ¿En el parque? ¿Dónde está? Que Señor Dios de la gloria, nos volvamos inquietos, que nos volvamos preguntones, que nos volvamos, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Señor Dios de la gloria, meticulosos en estudiar tu palabra, que nos volvamos inquietos por el estudio de tu palabra. Coloca esa inquietud en nuestros corazones, Padre amado, en estos tiempos donde, Señor, se escuchan tantas malas noticias, donde se escuchan tantas cosas que no aprovechan, donde se escuchan tantas cosas que no edifican. Señor Dios de la gloria, llévanos al estudio de la palabra, que volvamos una vez más, Señor, al estudio bíblico, Padre amado, que podamos aprovechar estos espacios de los lunes, de las mañanas aquí, de los jueves, bendito Señor, de los sábados, Padre amado, de los domingos, donde estamos exponiendo tu palabra, bendito Señor Dios de la gloria, que los podamos aprovechar para que juntos podamos, bendito Señor, aprender a conocerte más, a enamorarnos más de ti, apasionarnos más por ti, y que tu palabra, Señor, produzca la fe, que Señor Dios de la gloria sea fortalecida en la medida que vayamos estudiando tu palabra, porque tú dices que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor Dios de la gloria, gracias porque, Señor Dios de los cielos, tu palabra no simplemente nos informa acerca de Dios, sino que tu palabra nos transforma y coloca en nosotros la naturaleza divina, y, Señor, y no solamente transforma, sino que también transforma y forma el carácter de acuerdo al carácter de tu amado Hijo, Señor. Eso hace tu palabra, atraviesa el corazón, atraviesa la voluntad, atraviesa la razón, atraviesa todo, Señor Dios de la gloria, lo que tenga que ver con el ser, Padre amado, para Dios de la gloria, dar en evidencia, Señor, de que tú eres el Dios real, que eres veraz, que no eres un cuento, no eres un mito, no eres una historieta, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Oramos porque, Señor, en estos tiempos, cuando estemos estudiando, Espíritu Santo, nos ayudes a entender, nos ayudes a comprender, nos ayudes a retener, nos ayudes a vivir lo que nos enseñes acerca de tu palabra. Gracias, bendito Señor, Dios de la gloria, que no nos volvamos, Padre amado, simplemente, Señor, Dios de la gloria, que no te conozcamos únicamente de una manera, Señor Dios de los cielos, intelectual, ni mucho menos sensorial, que te conozcamos de una manera real, y te vamos conociendo en la medida, Señor, en que vamos estudiando tu bendita palabra. Gracias por tu palabra, gracias por esos hombres, Padre amado, que tú inspiraste, Padre amado, para que tu palabra se escribiera. Gracias por el apóstol Pablo, gracias, Señor, por Lutero, por Zwingo, gracias por Calvino, gracias por todos esos hombres de nuestra era, Señor Dios de la gloria, que dieron su vida para mantener la lealtad al texto bíblico. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque gracias a esos hombres que has usado a lo largo de la historia, hoy podemos tener un manual de tu bendita palabra y poderla estudiar con toda confianza, bendito Señor, con la certeza, Señor Dios de la gloria, que estamos ante un libro veraz y un libro real. Gracias, Padre Santo, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, se ha ido el tiempo. Dios me los bendiga a todos y todas en esta noche. Que descansen, mis amados. Un abracito para todos. Muchas bendiciones.